Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, lunes 30 de octubre. Vamos a empezar hablando de geriatría, porque en Lanzarote se va a celebrar el Congreso Canario de Geriatría. Y para eso tenemos al presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría y geriatra también del Hospital Molina Orosa, Javier Alonso. Bienvenido. Bien hallado. Antes que nada, para que la gente sepa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Sociedad Canaria de Geriatría? La Sociedad Canaria de Geriatría es una sociedad multidisciplinar. Esto quiere decir que no solo está formada por médicos especialistas en geriatría o en atención familiar y comunitaria, sino que nosotros estamos enfocados en el apoyo al conocimiento científico a todos los profesionales sanitarios. Fisioterapeutas, logopedas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, auxiliares, todos aquellos que atiendan en su día a día a adultos mayores o pacientes geriátricos son a los que nosotros destinamos todos estos esfuerzos en divulgación del conocimiento científico. Es decir, que es un órgano independiente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Sí, total. Somos una sociedad científica, autonómica en nuestro caso. Bueno, es un congreso 34 edición, que son muchísimos años, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos ya la sociedad bastantes años en esta línea de congresos. Se realizan anualmente y van siendo rotatorios por las diferentes islas. Aquí lo tuvimos hace ya cerca de 12 años y la verdad es que este año nos volvía a tocar traer el congreso, que es el evento más importante a nivel científico para la atención de nuestros adultos mayores en Canarias. Y bueno, pues nos tocaba volver aquí a la casa, donde tenemos el único servicio de geriatría y gerontología de todo el archipiélago. Claro, es el 23-24 de noviembre. En la presentación destacabas precisamente eso, ¿no? La calidad del servicio de geriatría de la isla de Lanzarote. Sí, la verdad es que aquí en Lanzarote se viene apostando desde hace ya décadas por este servicio que actualmente está completo, tiene todos los niveles asistenciales y que cuenta ya con un total de cerca de 15 geriatras, ya digo, en los diferentes niveles asistenciales: atención de agudo, la ortogeriatría, unidades de recuperación funcional, la unidad de valoración geriátrica, la atención al paciente crónico de muy alta complejidad, y esto ha sido pues el esfuerzo de muchas generaciones que vienen antes que la mía, y sobre todo de la apuesta por la administración para potenciar y desarrollar este servicio aquí, que ojalá pudiera estar presente en todas las islas del archipiélago. La verdad que la importancia a veces de este tipo de congresos, porque no hablamos solo del trabajo que tienen ustedes, es decir, de atender todos los días. De hecho, esta mañana has estado en la consulta, ahora haces la entrevista, después te vas otra vez a la consulta. Ese trabajo de investigador que es fundamental para que la medicina vaya avanzando, lo tienen que hacer los médicos, los profesionales de sanidad, ¿no? Claro. Nosotros cualquier intervención o cualquier recomendación que hacemos tiene que estar basada en el conocimiento científico. Y por ejemplo, muchas veces hablamos de las estrategias, por ejemplo, que se va a hablar en el Congreso para promocionar un envejecimiento saludable. Esto quiere decir un envejecimiento libre de discapacidad, llegar a edades muy avanzadas estando bien, estando fuerte, estando con plena autonomía, pero esas estrategias, esas recomendaciones que nosotros damos de ejercicio físico, esas recomendaciones nutricionales, esas recomendaciones de intervención a nivel cognitivo para mejorar nuestra capacidad cognitiva, están basadas en la evidencia científica. Y esto es de lo que se habla y esto lo que tratamos precisamente en estos congresos. Nosotros traemos a profesionales referentes en cada una de las materias a nivel nacional, y en este año pues también traemos algunos a nivel internacional para que nos transmitan cuál es la actualidad en este conocimiento. Ajá. Bueno, en el último fueron casi 200 profesionales los que vinieron. ¿Ustedes creen que este año se va a superar con creces esta cifra, no? Bueno, yo creo que estamos ahí, estamos en esos niveles, ya digo, porque es verdad que al final estos desplazamientos a nivel autonómico a veces son complicados y bueno, creemos que por lo menos vamos a llegar a esas cifras o superarlas, por supuesto. Bueno, a la gente que nos está viendo, ¿hay alguna posibilidad de que los lanzaroteños puedan asistir a ese tipo de ponencias o quién puede estar ahí? Cualquiera que se inscriba, de hecho tenemos tarifas especiales para los distintos niveles y categorías profesionales, incluso también pues para jubilados, para personas desempleadas, pero siempre evidentemente con una inscripción. Van a tener 2 días, un primer día en donde va a haber una mesa que se va a hablar de envejecimiento saludable y también de final de vida y eutanasia, ¿sabes? Donde vamos a tener pues una mesa de debate, ¿sabes? Donde van a haber familias, van a haber profesionales referentes en el sector y eso va a ser el jueves por la tarde.
Y después el viernes pues tendremos todas las mesas y todos los talleres que tienen pues diferentes temáticas. Claro, hablabas de talleres porque no solo son ponencias, sino también talleres, ¿no? Sí, efectivamente, tendremos unas ponencias en la sala plenaria y después unos talleres que son, pues por ejemplo, vamos a tener un taller de alta cocina para la disfagia orofaringea, donde gracias a la colaboración de cocineros de primer nivel de la isla y también del Instituto Sonsama, pues nos ceden unas instalaciones para intentar pues transmitir a los profesionales sanitarios que se dedican a las cocinas o que se dedican a dar de comer a los adultos mayores que tienen este problemas para Es lo que te iba a decir, para que la gente lo entienda. Sí, la disfagia es un problema para tragar, ¿vale? Que en muchas ocasiones se debe pues, a enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Cuando eso ocurre, pues ponemos unas dietas adaptadas, unas dietas trituradas que a veces pueden ser muy monótonas. Pero hoy en día sabemos que podemos hacer unas dietas muy interesantes y muy ricas para los adultos mayores con esta patología y que pueden estar pues, con elementos de la alta cocina que grandes cocineros de nuestra isla practican y que lo podemos transmitir al resto de profesionales. Porque a veces caemos en el error de pensar que una persona ya mayor a partir de los 80 años, como que no es la palabra tonta, pero infantil, es decir, como que le damos cualquier cosa se comen, ¿no? Tratar a personas que en muchos casos pueden estar bien o mal, pero independientemente, como que no tiene, ¿no? Ese infantilizar, ¿no? A la persona mayor. Sí, y a lo mejor no poner en suficiente valor la importancia de la nutrición en el envejecimiento. Si nosotros hablamos de que queremos llegar a ser muy mayores con plenas capacidades, uno de los pilares es lo que comemos. Y si consideramos que es lo mismo pues comer de una forma que de otra, vamos poquito a poco perdiendo peso, perdiendo masa muscular, teniendo caídas, teniendo dependencia, pues eso evidentemente no va por el camino de ese envejecimiento saludable. Si nosotros pues ponemos en valor el peso que tiene la nutrición, adaptándola en la dieta, llegando a esos requerimientos que son importantes, consumiendo determinados nutrientes que además aportan mucho a la masa muscular y a la salud en el proceso de envejecimiento, pues le estamos transmitiendo un mensaje de optimismo a la gente que va cumpliendo años. Es decir, oye, se puede llegar a edades muy avanzadas de la vida con plenas capacidades, pero para eso hay que también poner el foco en la nutrición, en la polifarmacia, en el control de nuestras enfermedades, de nuestras patologías, en la socialización, en tener una mente lo más activa posible. Y en este congreso ustedes van a presentar muchas ponencias también, ¿no? Estudios. ¿Hay algún estudio de lo más avanzado que estemos ahora en geriatría, de estos que se van a tratar aquí en Lanzarote? Bueno, en este congreso nosotros abrimos las puertas a que los distintos grupos de investigación del archipiélago presenten sus proyectos y presenten sus estudios. La verdad es que no te podría decir y avanzar estos los estudios que van a presentar los compañeros, porque ahora mismo hay el comité científico es el que está evaluando y estudiando esos estudios que van a presentar. Sí que te puedo comentar que vamos a traer ponentes que nos traen una revisión bibliográfica con la mayor evidencia posible de las diferentes temáticas que vamos a tratar. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, vamos a hablar de osteoporosis, vamos a hablar del envejecimiento saludable. También vamos a ver cómo la gerontotecnología, cómo el avance de las tecnologías aplicadas al sector del adulto mayor pueden ayudarnos a mejorar la calidad en los cuidados y sobre todo a disminuir la sobrecarga que a veces el cuidador o la persona que cuida a una persona en una situación de dependencia sufre, ¿sabes? Porque no tiene a lo mejor las herramientas, y eso gracias a los nuevos avances en la gerontotecnología puede servir de ayuda para estas personas. Hay uno de los temas también, diversidad sexual en los mayores adultos, porque has hecho también alusión a eso, mayores adultos, ¿no? Cuando se habla es un poco para distinguir una persona, no, adultos mayores, perdón. Adultos mayores, sí. Es decir, para distinguir que cuando eres adulto y ya cuando es un adulto mayor, ¿no? Esa diversidad sexual. Este es un tema tabú que la verdad es que todavía a día de hoy no se consulta, o hay muy poquitas personas que son las que te vienen a la consulta pues con inquietudes sobre su sexualidad y sobre cómo mejorarla.
y evidentemente se debe pues, a diversos factores culturales. Aquí vamos a tener enfermeros y unos auxiliares que tienen un taller súper interesante de diversidad sexual y nos van a enseñar cómo abordarlo, ¿vale? Y las diferentes soluciones que podemos encontrar ante determinados problemas referentes a la sexualidad en la vejez. Hablaba también tabú, yo creo que es otro del tema de la eutanasia, ¿no? Que es otro de los asuntos que están más de actualidad y que también hay que, evidentemente tenemos que normalizar. Hay que normalizar la muerte, ¿sabes? Y sobre todo ya hemos normalizado la autonomía de las personas para decidir. De hecho, nuestro congreso va alrededor de la capacidad que tienen las personas para decidir cómo quieren vivir y cómo y cuándo quieren morir. Y esto hoy en día se puede, ¿sabes? Tenemos una normativa y una legalidad que lo respalda. Y hemos visto con la experiencia de los últimos años que lejos de ser esto un reparo, es una solución y es un desahogo para muchas personas que están sufriendo en vida. Y bueno, esto hay que abordarlo y evidentemente para eso traemos a expertos también de primer nivel. Tenemos unos equipos aquí en Lanzarote que la verdad es que es un lujo, ¿sabes? La unidad de atención a la prestación de ayuda para morir y hemos traído y aunado unas mesas súper interesantes que van a ser el jueves, en donde va a haber familiares de personas que han solicitado la eutanasia. Vamos a tener un grupo de expertos, referentes a nivel autonómico y también referentes a nivel nacional, que van a contarnos un poco la situación y bueno, que esto es una realidad a la que nos podemos encontrar cualquier profesional sanitario, sobre todo los médicos, y tenemos que estar preparados, tenemos que saber cómo responder ante una persona que lo solicite. Hablan ustedes de edadismo. Claro, se supone que cada vez vivimos más, ¿no? Entonces exactamente es un grave, bueno, la sociedad lo está afrontando y quizás hay que empezar ya también, ¿no?, a tener en cuenta todos los servicios que se necesitan a partir de una edad, ¿no? Sí, el edadismo es un grave problema de salud pública. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lo anunció en el informe mundial sobre edadismo que publicó hace un par de años. Decía que el edadismo no solo era éticamente erróneo, sino que generaba un gran impacto en la salud de las personas mayores y también suponía un gran coste económico, ¿vale? Discriminar a una persona simplemente por la edad que tiene en el DNI, eso no está bien. Y de hecho hay muchísimos estudios que nos dicen que la mayor parte de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en muchas ocasiones se prescriben o no se prescriben en base a la edad cronológica. Hoy en día sabemos que la edad cronológica no lo determina. Por eso van a determinar ustedes la edad biológica, ¿no? Efectivamente, entonces hay un concepto que es el de edad biológica. Y hoy ya, gracias a los avances en el conocimiento en geriatría y gerontología, sabemos que podemos calcular o podemos aproximarnos a la edad biológica que tiene la persona. Y esto a la práctica, pues la realidad es que todos hemos conocido a alguna persona con 70 años que está corriendo maratones, ¿vale?, y con plenas capacidades físicas, y otras personas con 70 años que están en el final de la vida. Si yo utilizo solo la edad cronológica, la edad de su DNI, para pautarle un procedimiento diagnóstico o un tratamiento, es totalmente injusto. No estoy individualizando. Y decirle a una persona de 70 años que no puede recibir un determinado tratamiento, una persona que es totalmente independiente, que tiene una mente brillante y que corre maratones, por poner el ejemplo, a esa persona, ¿por qué le voy a limitar yo un determinado tratamiento, un acceso a un determinado servicio por esa edad? Eso no está bien. Y es cada vez más frecuente, es decir, como tienes una edad, no te doy estas pastillas que porque valen muchísimo dinero, o este tratamiento porque se lo vamos a dar a alguien que es más joven, cuando a lo mejor esa persona más joven, ¿no? Cada vez, gracias a Dios, y sobre todo en las islas que cuentan con servicios de geriatría, se consulta mucho más. Es decir, oye, vamos a poner un tratamiento oncológico específico, ¿vale? Sabemos que no solo es el coste económico que tiene, sino también sabemos que a veces puede generar efectos adversos en la persona que se le administra. Entonces piden a los servicios de geriatría, en las unidades de oncogeriatría o oncohematogeriatría, consulta para hacer una valoración global, aproximarnos a esa edad biológica y darle a cada persona lo que necesita, no en base a la edad del DNI, porque eso es discriminatorio. Hablabas también el tema de lo del envejecimiento activo, ¿no?, que también es fundamental, pero también ustedes van a tratar, sí, hay que hacer, los mayores tienen que hacer ejercicio, pero está el riesgo de una caída, el riesgo, es decir,
qué tipo de ejercicio poder darle a una persona sabiendo que a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. A ver, aquí lo importante en la prescripción del ejercicio, lo importante en el envejecimiento activo es que volvemos a lo mismo, la autonomía, ¿vale? Y muchas veces nos vemos hijos que quieren forzar a los padres a hacer algo que no quieren, ¿vale? Oye, si yo dentro de mi proyecto vital no está, ¿sabes?, hacer ejercicio físico porque no quiero, yo a lo mejor puedo facilitarle. Si soy un hijo, mira papá, te puedo acompañar a un espacio y vamos a entrenar juntos, pero no imponer, porque la autonomía, ¿sabes?, es lo primero, y no hacer sentir mal a las personas porque no se incluye el envejecimiento activo dentro de su proyecto vital. Sí que tenemos que intentar recomendar, y dentro de ese constructo que es un poco amplio y difuso, hay que ir a las cosas concretas. Las cosas concretas dentro del envejecimiento activo hay 4 pilares: el ejercicio físico, la nutrición, el control de las enfermedades, ¿vale?, y la socialización y el entrenamiento cognitivo. Estos 4 pilares, si los abordamos, tenemos muchas más papeletas para llegar a edades muy avanzadas con plenas capacidades. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no podemos prescribir, al igual que podemos prescribir un paracetamol, no podemos prescribir envejecimiento activo sin más. Entonces necesitamos ese tipo de recursos, necesitamos espacios en donde yo pueda prescribir un programa de ejercicio físico y que mi paciente vaya, ¿sabes?, cuando está bien. Claro. Cuando la persona camina, cuando es independiente, cuando a lo mejor puede presentar algún grado de fragilidad o de inestabilidad de la marcha o de pérdida de peso, pero cuando es autónomo, ¿vale?, para que esa autonomía se mantenga el máximo tiempo posible. Y eso necesitamos espacios donde ir a entrenar, donde ir a prepararnos para el paso de los años. Porque si eso queda en que tiene que hacer ejercicio físico y yo vuelvo a mi casa y me siento y sí, se me queda esa idea, pero lo único que hace es generarme angustia, porque no sé a dónde ir. Y esto es la asignatura pendiente de Lanzarote, evidentemente, y del resto del archipiélago. Necesitamos espacios donde poder potenciar las capacidades de nuestros mayores para promocionar ese envejecimiento activo. Es que en varias veces que hablan, también parece que hablan de política, porque insisten ustedes en lo de la autodeterminación. Bueno, autonomía sí parece la autodeterminación, que es lo que hablamos, ¿no?, del paciente y de esa necesidad de cada vez seamos más autónomos, evidentemente porque también la sociedad va avanzando, ¿no? Siempre nosotros pensamos en ese mayor antes de 70 años que ya lo dabas, y hoy vemos a personas de 70 años y no, la edad no corresponde como lo hablamos con la del carnet de identidad. Pues Javier, gracias por venir. 23 y 24 de noviembre, si quieren asistir, se inscriben, entran tienen una página web. Sí, congresosocanger.com. Es decir, que es fácil, es fácil. Y si no, busquen Sociedad Canaria de Geriatría, también lo encuentran. Y a seguir trabajando, las dos cosas, para el Congreso y también ya hablaremos otro día también del tema de un poco del trabajo que hacen ustedes en el hospital, tanto en el Hospital Dr. Molina Rocha como en el Hospital Insular. Exacto. Que al final ya trabajan de forma conjunta y coordinada. Sí, totalmente. Bueno, nosotros vamos a continuar, vamos a hablar ahora del tiempo y después también nos vamos a ver, el pasado fin de semana se inauguraba una exposición en honor a las mujeres conserveras. Vemos las dos cosas y continuamos.
efectivamente, yo creo que esto es un homenaje a tantas madres, a tantas abuelas que aportaron mucho valor a la ciudadanía, no solo de Arrecife, sino de Lanzarote, ¿no? Esta estatua representa economía, muchísimas jóvenes de aquella época salieron a estudiar fuera gracias al trabajo de la mujer de Lanzarote. Y hoy con esta escultura pues hacemos justicia, ponemos un reclamo también artístico en la ciudad, hacemos también cultura pública, democratizamos el arte y eso también creo que es un valor importante que va a quedar en esta ciudad de Arrecife. El principal objetivo es hacerle un homenaje a la mujer conservera desde la época de los años 70, 60, donde se sacrificó esa labor y la figura para sacar adelante esas generaciones que venían a posteriori, y que gracias a ella se pudo evolucionar en Lanzarote. Y además tengo un recuerdo de la fábrica, que trabajaba en Ojeda, que me corté la mano cortando las tapas de la sardina, corté los dedos y después me tuve que quitar del trabajo para cuidar a mis hermanos porque falleció mi madre, jovencita. Bueno, en estos días se celebra el Día de los Finados, una tradición canaria que bueno, que con esto del Halloween pues estamos perdiendo, corremos el riesgo de perderlo, pero para nosotros vamos a intentar todavía mantenerlo en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, y para eso tenemos a Luz Mari Duque, profesora, pero que da talleres, ¿no?, del Día de los Finados para los pequeños, para que, bueno, un poco pertenece también a la Asociación Pueblo Majo, ¿no?, también precisamente para rescatar y conservar todas las tradiciones, ¿no?, porque está claro que el Halloween ha hecho mucho daño. Vamos un poco porque estoy seguro que todavía hay gente que a lo mejor lo recuerda, pero cuando hablamos del Día de los Finados, exactamente en Canarias, ¿a qué nos referimos? Bueno, finado, que también nosotros decimos finados, la palabra en sí es fallecido, muerto, ¿no? Y ese día pues se conmemora o se celebra o se hace un recuerdo de esas personas que han fallecido. Antiguamente, bueno, en Canarias, aquí fue después de la llegada de los franciscanos, cuando se empiezan a erigir las iglesias y demás, y aparece en cada pueblo, en su iglesia, un cuadro de ánimas al que va asociado una cofradía. Es decir, todo eso empieza a generar un movimiento de recuerdo a la gente fallecida, pero eso es una costumbre ancestral, no que viniera después de manera eclesiástica. Ya en la antigüedad, en el mundo celta, se celebraba el Samaín, y en Galicia se sigue celebrando. Y era ese rescate, ¿no?, ese recuerdo a las personas fallecidas. Sí, que el culto a los muertos es de las primeras referencias que tenemos del ser humano, ¿no? Cuando ya tú tomas conciencia de que vives en el mundo y que tienes seres queridos. Porque además hay siempre se dice lo mismo, ¿no? Nos morimos cuando ya nadie se acuerda de ti, ¿no? Sí. Efectivamente, porque si no ya... puedes existir toda la vida siempre y cuando haya alguien que se acuerde de ti, ¿no? De hecho, por eso vamos al cementerio, llevar flores, ¿no?, todo ese tipo de... Ahí hay un arcano miedo a la muerte que también se mezcla pues con un poco de esoterismo, con la parte religiosa, es decir, hay un cúmulo de cosas que en su origen ancestral pues ha llegado a nuestros días de esta manera, una vez que se institucionaliza por medio de la Iglesia. En el 998, un obispo de Cluny, Francia, pone el día 2 como la celebración de los fieles difuntos. Ahí es cuando ya empieza a tener un carácter, digamos, religioso. Obviamente en las distintas culturas, en los distintos pueblos, pues va yendo por diferentes caminos. Aquí se empieza a cristianizar, a darle ese matiz religioso, eclesiástico, y termina pues celebrándose a partir del 2 de noviembre. Antiguamente la víspera se hacían celebraciones en las casas, y claro, como luego se hace día festivo, pues al final se atrasa un día y se empieza a celebrar desde el día 31, pero realmente la celebración de los fieles difuntos era el día 2 de noviembre, lo que a partir del Concilio de Trento y que empezaron a aparecer esa temática relacionada con los cuadros de ánimas para hacer reflexionar a los fieles que tenían que salvar esas almas, pues esas representaciones que había en los cuadros de ánimas, a partir de esa fecha pues empieza
a tener porque ese está carácter. el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, que Exacto, están los, sí. los 2 días Sí. seguidos. Y aquí en Lanzarote, esas costumbres que tampoco hace tanto tiempo que se celebraban, yo creo que cada vez es menos, el tema de los ranchos de Pascua, los ranchos de ánimas en su momento, el ir por las casas, ¿no?, a tocar Sí. música. Cuéntanos un poco. A ver, hasta el siglo XVII hay un movimiento que todavía está, bueno, Domingo J. Navarro lo recoge en las memorias del siglo XIX. Hay constancia de esos ranchos y de esas celebraciones. Luego hay un tiempo muerto que se desconoce exactamente qué es lo que pasó, pero sí que está claro que existían los ranchos de ánimas que luego derivaron en ranchos de Pascua o aparecieron los ranchos de Pascua, porque hay una teoría que dice que los ranchos de Pascua proceden del origen de ranchos de ánimas y hay otra que no. Como todas las teorías tienen sus detractores. Pero bueno, la realidad es que la mayoría de ellos coincide en que los ranchos de Pascua tenían en su origen un rancho de ánimas. Un rancho de ánimas que, para un poco que la gente, los más jóvenes lo puedan entender, un grupo de gente que tocaba, ¿no? Sí, la palabra rancho es grupo de gente. Es un grupo de gente. Así que en Canarias si hay un rancho es que hay un grupo de gente. Exacto. Sí. Y el de ánimas iban pidiendo por las casas, ¿no? Los ranchos de ánimas salían también por las calles, iban por las casas, entraban en aquellas casas en las que había habido algún fallecido o había una persona enferma por la cual también se pedía, y esa recaudación de fondos se entregaba a la iglesia. En Lanzarote y Fuerteventura pues no hay constancia ahora mismo documental, habría que ir mucho más atrás e investigar mucho más atrás, pero por ejemplo en Gran Canaria sí se conserva el rancho de Arrejales de Teror, el de Valsequillo y el de la Aldea. Ese tengo que decir que yo lo conozco, porque sí, yo soy de Teror. También. Ah, pues este yo es muy soy bonito. De Teror, y siempre existía que iban, de hecho mi madre le daba dinero porque era una tradición. Ellos mantienen la ancestralidad total y absoluta. Son ranchos que claro, la música es monótona, para el que a lo mejor hoy día lo ven dirá, uy, esto, pero... Es que es una música, hay que pensar que lo que había principalmente era percusión, hierros principalmente, luego se incorporó la cuerda, pero es como muy monótona, cada cantador tiene su estilo, tiene un poco de libertad a la hora de interpretar, tenemos las desechas en octosílabos y en hexasílabos el resto de coplas, y nosotros por ejemplo aquí perdimos la desecha. Se conserva el corrido nuevo y el corrido antiguo, por ejemplo el rancho de Aría, al cual pertenezco, lo rescatamos el año pasado, producto de una entrevista que hice hace por lo menos 15 años, y lo tenía ahí guardado y al final el año pasado logramos sacarlo y estrenarlo. Pero bueno, al final los ranchos de Pascua pues van por las calles. Antes estaban hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, eso se ha perdido y se mantiene solo hasta la Navidad y a lo mejor primeros días de enero, pero nada más. Los ranchos de ánimas van todo el año. Prácticamente todo el año. Yo me acuerdo de ver a gente mayor, hombres, eran todos hombres, por lo menos en los que yo recuerdo, iban pidiendo por las casas, que era normal. Y después había la costumbre esa de que tú entrabas a la casa y te daban un licorcito, que eso... Eso no se ha perdido. Nosotros... El anís, la mistela... Sí, en el rancho de Pascua nosotros recuperamos esa tradición en el 2014, 2003 o 2014. Ahí estamos viendo uno de esos ranchos. Ah, ese es el rancho de Pascua de Aría, justo ese es el cuadro de ánimas que está en el Museo Sacro, que además tiene una historia curiosa. Ahora mismo ahí lo ves restaurado, pero ese cuadro se encontró doblado y tapado con una sábana, lo que era el lienzo, totalmente deteriorado. Se hizo una restauración desde la Dirección General de Patrimonio y al hacerle las pruebas detectaron que debajo había otro cuadro, es decir, ese se repintó. Se fotografió completamente el cuadro que estaba superpuesto encima para tener, digamos, el recuerdo y la constancia de su existencia, y se salvó el que está debajo, en el que se puede ver lo celestial y en la parte de abajo, aunque lo tapamos nosotros ahí, el infierno. Y además es muy dramático en todos los cuadros de ánimas, porque de lo que se trata es de concienciar a los fieles, oye, que si no rezas por las almas, mira a dónde van a parar. Si tienen oportunidad de ir al Museo de Aría, vayan a verlo. Todos los cuadros de ánima, te pones a mirarlo y da un poquillo de repelús. De miedo. Yo sé que en Gran Canaria, en Teror, hay otro enorme de rancho de ánimas que también se restauró, el gobierno de Canarias. Y claro, te pones a mirar y hay figuras, aparecen allí, que a veces el infierno es el infierno. El infierno, exacto, el infierno. Sí. Y después también hablabas antes también un poco de la brujería, hechiceros,
que también pega un poquito con lo de Halloween, ¿no? Pero que también en las islas, por ejemplo en Lanzarote, ¿no? En la zona del Jable, por ahí el tema de la bruja, ese viento, sí. Y antes la sociedad era muy miedosa en ese sentido porque era la cultura y había... Eran supersticiosos ya porque la cultura es lo que te llevaba, y en ese origen pues hay una mezcla de lo real con lo esotérico, con esa necesidad de dar una explicación a lo que se desconoce. Y claro, hay muchas historias de brujas en el Jable y en el resto de la isla. Esa es otra temática, pero... Pero que también está relacionado con el tema de la muerte, al Está relacionado con el tema de la muerte, sí, sí, evidentemente. Digo, porque a veces ahora la gente está viendo cuando salen estos días con los zombies y todo eso, que ya todo eso estaba inventado. Eso todo estaba inventado ya. Todo eso estaba inventado. Yo la pena que tengo es que, bueno, voy a saltar un poco de la pregunta, pero la pena que tengo es que ha llegado un momento en que en los centros escolares se ha implantado Halloween como si fuera la tradición. Y afortunadamente se está yendo para atrás, y hay muchos centros educativos que han relegado la celebración de Halloween solo para el área de inglés, pero no le dan esa institucionalidad, claro, que se le ha estado dando hasta ahora. Ya la mayoría de los colegios están implantando la celebración de finado. Claro, es que hay otra tradición que existía, yo no sé si aquí en Lanzarote, que tú además la conoces, cuando ahora vamos con lo de Halloween, precisamente de truco o trato, existía también la de... Aquí también. Aquí, pero hay santos, ¿no? Y se le daba también a esos niños, ¿no? Sí, exacto. Los niños iban por las casas, los niños y las niñas pedían hay santos y la persona que abría la puerta decía que sí, y lo que se daba no era golosinas como se hace en Halloween, sino que lo que se ofrecía eran los productos de temporada, igual que cuando los ranchos, tanto de Ánimas como posteriormente los de Pascua, iban por las calles, lo que se ofrecía eran los productos de temporada. Aquí, ¿qué es lo que había? Pues castañas, aquí había muy poca, pero sí, claro, que había, pero era más bien de los apoderados, de los terratenientes. Los higos pasados, los higos porretos, las almendras, las rosquillas de anís, ¿cómo se llama este dulce? Los huesos de santo también se hacían, las rosquillas de anís. Hombre, si caía algún huevo tampoco se desechaba. Tampoco se desechaba. Y bueno, los huevos mole en otras islas sí era más común, en Gran Canaria, pero aquí eran los productos de temporada y eso era lo que se les daba a los niños y se les metía en la talega. Hablabas de los colegios, tú precisamente das todo este tipo de talleres, hemos estado viendo una serie de imágenes, porque yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, no podemos caer en este tipo de fiestas, porque al final Halloween es una fiesta comercial. Y es que cogemos todo, ¿eh? Lo cogemos todo. Y el comercio ya, cuando son estas grandes campañas, es como el carnaval. Es decir, tenemos un carnaval de Canarias de toda la vida y al final el comercio, las grandes empresas, bueno, todo esto... Pero es un negocio. Que los finados yo creo que es fundamental mantenerlo, ¿no? Sí, y me encantaría ver algún escaparate con decoración de finado. Me encantaría verlo, pero no es así, no es la realidad. La única es el Halloween. Halloween. De todas maneras, bueno, lo que te decía, se está recuperando. Creo uno de mis propósitos es que no solo se recupere, sino que se mantenga, que inspire al desarrollo de actividades con anclaje curricular, que se lleve a los centros educativos. Por eso este año estoy en el centro de profesores y propuse una APU, que es una acción puntual sobre los finados. Y mi sorpresa es que el mismo día que salió se fueron todas las plazas. Claro. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay un interés y una demanda de esa actividad, ¿no? Y bueno, pues ofrecí a la gente recursos, estrategias, ideas, porque cuando uno asiste a un curso o a una actividad formativa, las ideas de otro, el intercambio de experiencias, el intercambio de buenas prácticas, eso lo que hace, aparte de enriquecerte, es despertar tu motivación y tu curiosidad, y esa actividad que yo propongo, pues otra persona que sea más creativa que yo la mejorará, hará otra propuesta diferente, le añadirá ese anclaje curricular para desarrollarlo en su aula, y todo eso es viable y es una manera de también trabajar los contenidos canarios en el aula, preservar nuestras tradiciones, nuestra cultura, y que no se pierda, porque la gente mayor se está muriendo. Claro, no, y que incluso cuando tú a los niños y niñas seguro que empieza y después llegan a sus casas, ya empieza esa conversación con los abuelos, con los padres. Sí. La cultura americana, la cultura inglesa, eso no tiene nada que ver, pero cuando tú le das los temas canarios, pues ya yo también esa conversación entre padre, hijo y abuelos, ¿no? Sí, mira, curiosamente, yo siempre he hecho finados con mi alumnado.
de, yo qué sé, ahora 8 o 9 años hacia acá, porque es verdad que antes ni finados ni Halloween, o sea, antes no se hacía nada, lo hemos recuperado a posteriori. Y me llamó la atención porque yo voy contracorriente, o sea, yo era la única del colegio que no hacía Halloween, o sea, me negué siempre y hasta el último momento, hasta el año pasado, era la única del centro que hacía finados con el alumnado de primaria. Y me llamó la atención que un niño de la clase, Samuel, por si él lo ve, que sepa que recuerdo sus palabras, tenía 8 años cuando eso, y estábamos haciendo un cuadernillo de los finados que era producto de una investigación que estábamos haciendo en el aula, pues preguntando, buscando información y haciendo nuestro propio cuadernillo, que utilicé como base el que publicó la FEDAC allá en su momento. Bueno, pues él dice: Luzmari, qué divertido es esto, porque estamos haciendo cosas diferentes a las que están haciendo los demás. Y los demás empezaron a corroborarlo, los demás de la clase. Él se refería a los demás con respecto al centro educativo. Y él dice, es que a la tarde y a la noche cuando salgamos vamos a tener Halloween y ahora estamos haciendo otra cosa. Y mi sorpresa también fue cuando Ubay al día siguiente me contó una cosa que después su madre me la corroboró, y es que él había ido por las calles y cuando tocó en una puerta le preguntó a la señora, ay santos, no le dijo truco trato, y la señora salió, ay mi niño, no me digas, ¿qué estás haciendo finados? ¡Qué ilusión! Y luego le pregunté a la madre y me dijo que sí, que era verdad. Para mí eso es el premio. Claro. El regalo, el conseguir que esos niños y niñas tengan ese recuerdo de esa celebración, independientemente de que luego ellos pues celebren su Halloween y se lo pasen bien y pidan golosinas, no son incompatibles. Lo que yo pretendo es que se preserve lo nuestro y no se pierda, no se relegue al olvido, en detrimento siempre de otra celebración. Y que somos canarios, es que eso canarios. A veces parece que cuesta recordarlo, pero es que es pues así, sí, es así. Y los colegios tienen, yo creo que es verdad, cada vez es más, el tema de los centros educativos, pero también es verdad que las instituciones también tienen que a veces no echar, sobre todo la Consejería de Educación, meterlos dentro de los currículos de los centros, porque si no al final depende de que haya un profesor o no interesado. Depende de eso, sí. Y lo ideal es que esté ya instaurado y que ahí el que venga sabe que tiene que darlo. Pues sí, sería lo ideal. De todas maneras estoy contenta porque veo que cada vez más gente está celebrándolo y es una satisfacción. Bueno, te iba a decir que te despedía, pero te vas a quedar porque ahora vamos a hablar también de instrumentos antiguos, que tú de eso también sabes, también formas parte de una asociación, ¿no? de instrumentos antiguos, así que te quedas por aquí y ahora traemos al luthier, al que los hace, que también lo conoces. Sí. Así que ponemos ahora un vídeo y continuamos.
Bueno, estábamos viendo el Día Nacional del Migrante Colombiano que hicieron en la Casa de la Juventud de Arrecife unas jornadas el pasado fin de semana. Como decíamos, vamos a hablar ahora de instrumentos antiguos con el luthier Paco Dorta. Paco, bienvenido, gracias. Y con su mujer, porque es así, es su mujer, Luz, que te tenía aquí al lado antes, ¿no? Sí. Es que a veces las entrevistas surgen así. Yo te había quedado contigo hace tiempo para hablar del diálogo final. Llamé a un luthier que yo tenía apuntado, Paco Dorta, y al final me dice, mira, puedo ir el mismo día porque es mi mujer, y así a veces son las cosas. Porque tu mujer también está relacionada con tu afición, hay que decirlo, a la construcción de instrumentos antiguos, ¿no? Sí, el taller lo cogimos y lo preparamos para dar conciertos y ella un poco se encarga de lo que es el tema del taller. Sí, pero decía que tú nunca habías hecho instrumentos de esto porque eras carpintero, sí. ¿no? Y te dio por hacer. ¿Cómo surgió esa afición? Bueno, parte también la culpa la... Por eso, aquí la culpa la tiene ella toda. La tiene ella. Sí, sí. Fuimos a visitar cuando se inauguró el Museo del Timple y dice, acompáñame y tal, porque a mí no me llamaba la atención. Y fui, y estaba bien y tal, y a mí me llamó la atención un cuartito que había allí con el banco... Sí, que todavía estaba, bueno, hasta que se cerró, pero todavía estaba. Con el taller y eso, y entonces ella preguntó, se informó y estaban dando cursos de timple, dice, mira, te apunté, digo, pero al final terminé el curso del timple y un amigo me enseñó una tiorba que estaba estudiando con ella y a raíz de ello cuando vi eso sí me enamoró a mí, los instrumentos estos sí me enamoraron. Porque es lo que estamos viendo ahora mismo aquí, que son dos que los has hecho tú. Sí. Los has hecho tú. Estamos hablando, esto es una laúd, ¿no? Laúd barroco. Barroco. Sí. ¿Y una guitarra? Barroca también. Barroca. Claro, pero ¿cómo se aprende a hacer todo eso? Pues decías el timple, pero para llegar aquí, al final tuvo otro proceso de formación, ¿no? Sí, claro. Yo estuve en Roquetas de Mar, fui con Carlos González a instrumentos antiguos, claro, si no tiene, con luthier que está dedicado a eso. Después estuve, a los 2 años, estuve con Lourdes Uncilla, ¿sabes? Que es un proceso, después un poco lo que es profundizando en el tema de las tapas, y así, y después el lacado, a Muñequilla, que estuve en Jaén también. Basilea. Y en Basilea, que estuve también 2 meses. ¿Y esa afición por la música antigua, que tú has creado una asociación? Pues realmente surge porque él tenía el pensamiento cuando hizo su taller de hacer allí conciertos. Entonces hicimos un taller con sala de conciertos. Y todos los conciertos que hemos hecho allí han sido a foro completo. Y ahí empecé a cuestionarme, digo, bueno, pues vamos a ver si podemos darle un empuje a esto y constituí una asociación de música antigua en la que hay mucha gente de aquí de Lanzarote y también muchos músicos del mundo de la música antigua, con la idea de empezar a hacer conciertos no solo en la sala nuestra, sino también fuera. Está recién constituida, de agosto. Sí, de hecho tenemos un vídeo por ahí de uno de esos conciertos, ¿no?, que hicieron ustedes aquí. Y realmente, ¿qué es lo que te atrajo de este tipo de instrumentos? Yo creo que fue un poco... Yo no sabía que existían esos instrumentos hasta que terminé el curso del timple. Y yo creo que en sí la dificultad yo creo que me atrajo un poco y lo bonito que son. Y como no los había visto nunca, yo creo que fue un conjunto de cosas. Bueno, ahí estamos viendo, esa es la guitarra, ¿no? Esa es esta. Sí, esta es esta. Esa guitarra, a ver si lo podemos escuchar, no es muy buena la imagen, pero bueno, a ver si podemos escucharlo un poquito para ver cómo suena. Bueno, perdona, ¿quién era el que está tocando? Carlos Oramas. ¿Y Carlos Oramas quién es? Carlos Oramas es músico, nacido en Gran Canaria, profesor del Conservatorio de Tenerife
y además un gran profesional de la música antigua, tiene un recorrido muy importante a nivel nacional e internacional. Tú los construyes, pero no sabes tocarlos. No. ¿Cómo puede ser, alguien dirá, pero cómo puede ser que se construya un instrumento que suene tan bien, que después no sabe? Bueno, yo sé, bueno, a mí me enseñaron lo que es intentar sacar la afinación, porque todo, claro, las tapas no son iguales, no son como la guitarra que tienen el mismo grueso, estas tienen más grueso, menos grueso, entonces hay varias. Entonces, a mí me enseñan un poco la dinámica esa. Entonces, la luthier que me enseñó, ella lleva 30 años investigando, entonces yo me estoy ahorrando esos 30 años, o sea que ella me ayuda un poco también, y con los músicos también, porque si no, no tienes que tener a alguien que entienda de música. Pero el oído sí tiene, ¿no? El tema de la afinación y eso. Sí, bueno, que hay aparatos para afinar y todo eso, pero lo que es cuando voy a comprar la madera, porque tengo que ir a Valencia o Madrid, depende del sitio, ahí sí, yo busco, le doy unos golpitos a la madera, porque todas no suenan igual. Es decir, que ahí sí, en eso sí hay que tener esos detalles, ¿no? Sí. Claro, y de Lanzarote, no sé si se ha llegado algún instrumento antiguo de aquí, eso es el timple, ¿no? No hay... No, en Las Palmas sí, en la Catedral de Santa Ana, vihuelas y algún otro instrumento que se encontró de uno de los párrocos, no recuerdo ahora la fecha, pero aquí, aparte de vihuelas, hasta vihuelas nada más, de resto yo no tengo constancia. Hay una investigación que se quedó en principios del siglo XVII y de Lothar Siemen, y se quedó ahí, no han sacado el segundo volumen. Lothar Siemen fue, creo que, director de la orquesta de la Filarmónica de Gran Canaria, ¿no? Sí, y ahí se quedó la investigación, entonces no sé si él si se va a publicar algo más, si se va a rescatar, no lo sé. Es decir, para llegar a este tipo de instrumentos, hay unos planos, Vamos, sí, hay planos, además los planos que hay se han sacado de los que aún perduran, los que están en los museos, y hay luthiers que van a estudiar esos instrumentos o lo que quedan de ellos, y entonces ahí van sacando, van haciendo planos, y después aparte vas sacando tú la forma o el sonido que tú quieras con la base de las medidas del instrumento, porque todos no son iguales, entonces ahí varía un poco. Y que los músicos son muy caprichosos, ¿eh? El mismo instrumento... Es lo que le iba a decir, tú estás en Lanzarote, se supone que en Lanzarote no hay conciertos así de forma como una gran ciudad, ¿no? ¿Cómo llegan? Sí hay, pero no tanto, sí hay. Por eso, pero digo que no estamos hablando de que no hay una orquesta filarmónica, ni no hay unos músicos asentados, ¿no? que profesionales aquí que a lo mejor hacen conciertos de forma periódica. ¿Cómo llegan a ti los proyectos? Es decir, Paco, quiero que me construyas un laúd. Un laúd barroco. Bueno, dentro del laúd barroco tienes unas medidas y de ahí rompes, tienes el plano y ahí rompes tú con... Pero es decir, ahora mismo, digo, el mercado, hay gente que te llama de algunos países, como ahora mismo... Sí, me llaman y me encargan, pues mira, quiero un laúd barroco de tiro tanto, y entonces hay que saber la madera que quieren, las cuerdas, por si tiene uñas, ¿sabes? Que también hay, porque hay varias... Pero me refiero que, por ejemplo, vivimos en una isla, que a lo mejor si estuvieran en Madrid, como que es más fácil llegar, es decir, alguien que quiere tiene que venir a Lanzarote y coger el avión. Claro. Y hay tantas personas que quieran un instrumento antiguo. Igual que tengo yo que ir a comprar la madera, claro. Fíjate, en noviembre del año pasado vino uno de Japón a buscar el instrumento. Por eso digo que no es tan fácil dedicarse a este tipo viviendo en Lanzarote. No es fácil. De hecho, me decía la luthier, dice, vente a trabajar a Madrid, que no es tanto, pero aquí por lo menos tienes más... Digo, yo no puedo dejar irme así de repente a Madrid y tal. Digo, ¿qué haces en Lanzarote? Dice, ¿qué haces? Dice, es que allí, bueno, de momento
Aquí estamos escapando, están saliendo. ¿Y cuántos instrumentos, es decir, hacer uno, por ejemplo, el que tenemos aquí, ¿cuánto se tarda? Está entre 1 mes y medio, 2 meses, dependiendo. Lo que tardo en elaborar lo que es la madera, eso sí sé que más o menos 1 mes, 1 mes y medio. Lo que no sé es la goma laca, porque hay veces que tengo que darle más mano, menos mano, entonces, pero más o menos 1 mes y medio, 2 meses. Y hablamos de este tipo, por ejemplo, los que tenemos aquí, ¿qué tipo de madera? Esta tiene el pino beto, que es la tapa, la parte trasera palo santo, el diapasón, que es ébano, y después el mástil, que es cedro. Es decir, que un instrumento tiene 3, 4 tipos de madera, ¿no? Sí, o más, dependiendo, porque hay algunos que tienen varios colores, a lo mejor tiene de arce rizado, con palo santo, con ébano, dependiendo lo que quiera el cliente. No es por desmerecer al timple, pero claro, si a ti te dicen ahora construir un timple, comparado con esto lo haces en 15 días, ¿no? Hombre, 15 días no, tiene su proceso, pero... Mira, ahí estamos viendo que esto es precioso, esta es una roseta, ¿no? ¿Cómo está hecho eso? Eso están hechas en pergamino, y entonces tú tienes que ir, haces un piso que le llaman, después vas trabajando los pisos, y porque eso antes de ponerle el fondo, pues se pone ya la boca y se tapa el fondo. Son varios pisos y vas trabajando la... Lo que está claro es que tú tienes paciencia, ¿no? Sí. ¿No? Porque sí. hacer todo este tipo de instrumentos es imposible si se es muy nervioso, porque hay que estar... No, sí. ¿No? Es que, vamos, por ejemplo, el tema de la tapa, la boca, por ejemplo, del laúd barroco... El laúd también tiene ahí ese tipo de roseta también. La roseta, claro, eso va labrada en la misma tapa, o sea que si te la cargas... Hablamos de la de allá, de la laúd esta, la roseta esa, claro, que parece árabe, ¿no? Sí, proceden de ahí. Y después la cuerda, también este tipo, las cuerdas, eso ya es fabricación, ya... Sí, no, eso ya hay un mercado, están las de tripa, pero son muy caras y duran 2 semanas. Está bien para dar un concierto y se acabó. Estas son imitación tripa y hay de nylon, hay mucha variedad porque hay gente que toca con uñas, normalmente se toca sin uñas los instrumentos estos, y entonces ya depende claro, también del cliente, ¿no? Claro. Es decir, que te digan, oye, yo quiero esto. Claro. ¿Y ahora mismo en qué estás trabajando? Ahora mismo estoy en una tiorba alemana, o cuello de cisne que le llaman. Y eso que es complicada, ¿no? Sí, tiorba alemana. Sí, tiene hasta el clavijero, en vez de ser clavijero ese así para atrás, pues sigue derecho para arriba y hace porque tiene unas cuantas cuerdas fuera de lo que es el mástil. Pero eso viene un alemán entonces a encargártelo. No, se llama así. No. Se llama así porque me imagino que lo inventaron allí. Bueno, ¿y de los conciertos hay alguno que tengan preparadito? Porque tenemos previsto uno para noviembre. Ajá, noviembre. ¿Es ya? Es ya, pero más bien para finales de noviembre. Estamos ahí viendo las posibilidades, quién puede venir, y yo me encargo siempre de la gestión de los invitados. Nosotros no cobramos entrada ni nada. Es lo que iba a decir, que eso también es una afición que cuesta dinero. Nos cuesta dinero, nos cuesta dinero. Por eso también un poco la constitución de la asociación. A ver si logramos alguna subvención y así podemos pagarle a los músicos, porque he de decir, es lo que iba a decir, que todos los que han venido no han cobrado. A nosotros sí nos supone gasto, porque nosotros le damos alojamiento, dieta, traslado, pero ellos no cobran. ¿Y de esos músicos que piensan venir, hay algún españoles? Sí, ahora mismo sí, ahora mismo sí. Tenemos un proyecto ahí lanzado al Cabildo, que en principio la respuesta fue afirmativa, previsto para ejecutar en marzo. Estamos ahí con el desarrollo, yo espero que... Pero la gente puede decir, ¿pero eso a quién le importa? Podrían decirte, eso de música antigua, eso ya... Pues te voy a decir, hemos invitado a los conciertos, empezamos pues por amigos y músicos. Después se fue ampliando. Al próximo me tienes que invitar a mí, ¿eh? Vale, te apunto, recuérdamelo. Amigos y músicos.
El siguiente concierto, bueno, ya gente, oye, me gustaría ir, bueno, al final ha ido trascendiendo el resto de la población por medio de las redes, que damos publicidad también, pues hay gente que se ha ido añadiendo, pero luego nuestros propios amigos, oye, ¿puedo decírselo a fulanito, a menganito? Y al final, ahora me veo en la tesitura de que cada vez que hago un concierto tengo que estar haciendo a quien invitas y a quien no. Claro, y así te ganas enemigos también. No, ellos ya saben que si te invito a ti, por ejemplo, en este concierto, al siguiente... No voy. No es que no vayas, estás en reserva. Ya. Voy a tirar primero siempre de los que no han ido. Y hasta ahora no hemos tenido problemas, porque nosotros consideramos... La sala caben como unos 50, 40 y pico por ahí. Bueno, nosotros consideramos que es necesario que el público esté cómodo y que no estén ahí todos apretuñados, que disfruten del espacio. Y te digo más, gente que hemos invitado que no tenían ni idea, yo siempre en las presentaciones explico qué es la música antigua y qué significa. La gente cuando le hablas de música antigua piensa en los orígenes de la Isa, de la malagueña y de la folía, no piensan en esto. Y gente que no había ido nunca han salido diciéndome, Luz Mari, invítame al próximo. Han descubierto, como le pasó a él, que él no conocía esta música y ahora te aburres, por decirlo entre comillas, en el coche y en el taller, que no escucha otra cosa. No escucha otra cosa. El reggaetón no el reggaetón está en tu taller. Ahí. Hasta el 2012 yo no sabía que existían esos instrumentos. Tú llegaste al taller del timple. El taller ya fue lo que te enamoró, ¿no? Con todas esas máquinas para hacer discos. Esto me gusta, ¿no? Y claro, a veces entran... El hecho es que terminé el curso, me gustó la experiencia, pero no me llamaba la atención para seguir con el tema del timple. Y un amigo fue el que estaba estudiando, que fue el que me enseñó la tiorba. Y además el sonido, ¿no? Cuando lo escuchas, estábamos antes escuchando la guitarra esa, son esos sonidos antiguos, ¿no? Pero que es muy suenan... dulce. Hemos tenido conciertos de guitarra barroca, de laúd barroco, bueno, guitarra clásica también, tiorba alemana. Hemos ido abordando distintos instrumentos. Hemos tenido gente muy notable en el taller, Carlos Orama, Juan Carlos de Mulder, Blas Sánchez, Héctor González, Liana Jauger, Jorge Rubiales, el italiano. Michele, que estuvo aquí, que entrevistaron. Michele. Porque me dejó tu teléfono. Sí, Michele tocó en casa y fue espectacular, espectacular lo que tocó ese hombre allí. Que Michele, la verdad que son de esos grandes que viven en Lanzarote, profesionales, y les cuesta que alguien lo llame, que expresar su música, y porque a veces eso es lo que pasa, que tenemos gente aquí. Sí. Bueno, de esta música tenemos ahora a Gustavo Navarro, que también tocó en casa en la inauguración, que él vive en Aría, y ahora mismo pues se puede decir que es músico de música antigua porque ya terminó en el conservatorio este curso pasado. Pues ahora te tendré que pedir el teléfono. Ahora también, me tienes que pedir el teléfono. Para que venga. Oye, pues gracias a los dos por venir. Al final, mira, de una entrevista me salen dos, pero oye, siempre es mejor. Ya me invitas en el próximo concierto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Gracias por venir, y a todos ustedes, pues encantados porque estén un día más con nosotros. Mañana les esperamos aquí a la misma hora para contarles nuevas historias. Ya es el último día del mes de octubre y nos espera noviembre a la vuelta de la esquina.